Bien, ahora vamos a empezar la parte del examen interactivo. Las preguntas de esta sección son un poco más complejas, pero si analizamos bien el enunciado y las opciones que nos están dando, podremos contestar más fácilmente. Bueno, la primera pregunta nos dice, las células epiteliales del estómago producen ácido clorhídrico HCl aproximadamente 0,2 normal y su producción en exceso puede producir perforaciones en la mucosa. Una de las maneras de controlar dicho exceso es tomando una solución de bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Entonces simplemente nos están haciendo la pregunta de por qué usamos bicarbonato de sodio para disminuir la cantidad de exceso del ácido clorhídrico. Bien. Entonces acá tenemos ya la reacción y sabemos que tenemos el bicarbonato de sodio y él va a reaccionar con el ácido clorhídrico. ¿Qué característica tiene el bicarbonato de sodio? Que él, en presencia de un ácido fuerte, como por ejemplo este, o un ácido que tenga que sea algo fuerte, va a producir cloruro de sodio más agua más dióxido de carbono. Esto, como vemos acá, va a contribuir a que el exceso de ácido clorhídrico disminuya. Entonces, en este caso, ¿qué está haciendo el bicarbonato de sodio? Él está actuando como una base para ayudar a neutralizar los excesos de ácido clorhídrico. Entonces, vamos a ver nuestras respuestas. La primera nos dice que el bicarbonato es una base, lo cual es cierto, y neutraliza parte de la cantidad del ácido que se encuentra en exceso. Entonces, dado que ya explicamos que el bicarbonato actúa como una base y ayuda a eliminar los excesos de ácido clorhídrico, entonces nuestra respuesta correcta sí es la A. De todas formas, vamos a ver las otras tres opciones y mirar por qué no son correctas. La B nos dice, los ácidos reaccionan fácilmente con cualquier sustancia para producir agua. Eso es falso porque, como ya vimos acá, los ácidos reaccionan con bases para producir agua y no con cualquier sustancia. Ahora, la C. Cuando reacciona el bicarbonato con el ácido, los átomos de cada compuesto se subdividen y eliminan entre sí. Esto es falso porque los átomos no se van a subdividir y no se van a eliminar, ya que la materia no se crea ni se destruye. La D nos dice, cuando reacciona el bicarbonato con el ácido se alcanza un pH neutro igual a 0. Eso es falso porque nosotros sabemos que el pH neutro es igual a 7 y no a 0. En 0 tendríamos una acidez muy grande. Entonces, esta respuesta es falsa. Bien, entonces concluimos que la respuesta correcta es la A. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Y nos dice que tenemos una solución de 14 gramos de cloruro de sodio, NaCl, disueltos en 79,33 gramos de agua. La concentración de esta solución equivale a... Bien, acá tenemos 4 opciones, pero entonces podemos inicialmente descartar 2. ¿Por qué? Porque acá tenemos datos de masa para ambas, que tenemos gramos de cloruro de sodio y gramos de agua. No tenemos datos de volúmenes, entonces los porcentajes que hallemos van a ser peso a peso y no volumen a volumen. Entonces esto nos permite descartar estas 2 respuestas. Bien, solo nos quedan la A y la D. Entonces para eso simplemente tenemos que calcular el porcentaje peso a peso y saber cuál de estos dos es correcto. Okay. Entonces acá tenemos el ejercicio, bien. Entonces tenemos 14 gramos de cloruro de sodio más 79,33 gramos de agua. Entonces lo que necesitamos hallar acá es el porcentaje peso a peso. Pero sabemos que ese porcentaje peso a peso, ¿qué es? Es la masa de soluto sobre masa de solución por 100. El 100%. Entonces, ¿cuál es la masa de soluto? La masa de soluto son los 14 gramos de cloruro de sodio. Y la masa de solución son los 14 gramos más los 79,33 gramos de agua. Y esto multiplicado por 100 y nos va a dar un porcentaje peso a peso de 15%. Ahora vamos a buscar nuestra respuesta
Y la respuesta correcta es la A. Bien, esa es nuestra respuesta correcta. Ahora podemos pasar a la siguiente pregunta. La tercera pregunta nos dice, si se desea disminuir la concentración de una solución de NaOH sin variar la cantidad de soluto, ¿es necesario? Y nos presentan las 4 opciones. Vamos a analizar cada una de ellas. En la primera nos dice que una solución para disminuir la concentración de la solución de NaOH sin disminuir la cantidad de hidróxido de sodio sería adicionar como soluto AgCl. Esto es completamente falsa porque ahí estaríamos simplemente agregando una concentración de otro soluto diferente y no estaríamos disminuyendo como tal la concentración de la solución que queremos. Bien. Ahora la B nos dice aumentar el volumen del recipiente. Esto también es falso. ¿Por qué? Porque lo único que haríamos es cambiar la misma cantidad de solución que tenemos a un recipiente diferente y no cambiaríamos la concentración para nada. En C nos dice adicionar solvente. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque al adicionar solvente vamos a crear una dilución, lo cual va a disminuir la concentración de la solución sin tener que variar la cantidad de NaOH. La última nos dice evaporar la solución. Cuando evaporamos la solución, el compuesto que va a salir como vapor es el agua que tenemos en esta solución, por lo que la concentración de la solución va a aumentar en lugar de disminuir. Entonces esta también es falsa. Bien, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. La cuarta pregunta nos presenta 2 gráficas. En la primera gráfica se relaciona la presión del agua con la presión de una burbuja de gas y nos muestra que tiene un comportamiento proporcional y lineal. Entonces, a medida que aumenta la presión de la burbuja de gas, aumenta la presión del agua. Acá en el otro gráfico tenemos la relación entre la presión del gas, que está acá, y la profundidad. Eso nos dice que a medida que aumenta la profundidad, aumenta la presión del gas. Bien. Ahora acá tenemos este gráfico que nos muestra una burbuja de gas acá en un recipiente rodeada por una masa de agua a una profundidad determinada que nos la dan acá. Y aquí se ve la presión que ejerce la atmósfera sobre la masa de agua. Ahora nos preguntan lo siguiente. Dice, con base en la información inicial, es válido afirmar que si la profundidad A disminuye, aumenta la presión hidrostática del agua. B disminuye, permanece constante la presión hidrostática del agua. C aumenta, permanece constante la presión hidrostática del agua. O D disminuye y disminuye la presión hidrostática del agua. Bien. Entonces, lo que nos están diciendo es que la profundidad va a variar y que veamos qué sucede con la presión del agua. Bien, entonces acá estamos mirando este gráfico que tenemos acá y vemos que a medida que aumenta la profundidad va a aumentar la presión de agua. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de agua mayor. Esa nosotros sabemos, por lo general, a medida que aumentamos la profundidad, entonces aquí vamos a dibujar el recipiente, vamos aquí al recipiente, a medida que aumenta la profundidad, como hay más masa, acá, supongamos que acá tenemos un objeto, como hay más masa sobre este objeto, la presión va a aumentar. Entonces la presión va a ser mayor en este punto que la que es acá en este punto. Entonces de esta manera sabemos que si aumenta la profundidad va a aumentar la presión hidrostática del agua. Porque nosotros también lo podemos ver con respecto a esta ecuación. La presión es igual a la densidad, la altura y la gravedad.
Entonces sí, vemos que la presión, entre mayor sea la altura, mayor va a ser la presión hidrostática del agua. Bien, entonces acá vamos a escoger la opción que más se ajuste a eso que ya explicamos. Entonces, acá dice disminuye, aumenta la presión. Esto es falso porque ya dijimos que la relación es directa. Si una aumenta, la otra aumenta, o si una disminuye, la otra va a disminuir. La B dice disminuye y permanece constante la presión hidrostática del agua. Esto es falso porque si la profundidad disminuye, la presión hidrostática del agua va a disminuir. Ahora vamos a ver la C. La C nos dice que si la profundidad aumenta, la presión hidrostática del agua va a permanecer constante. Esto es falso, ya dijimos que varían las dos de manera directa. Y la D nos dice que la profundidad disminuye y la presión hidrostática del agua disminuye. Esta es la respuesta correcta porque ya vimos que a medida que la profundidad disminuye, la presión hidrostática del agua también lo va a hacer. Bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Ok, aquí tenemos los mismos gráficos que teníamos anteriormente, como lo podemos ver. Vemos la relación entre la presión hidrostática del agua y la presión de una burbuja de gas, y acá tenemos la relación entre la presión de una burbuja de gas y la profundidad. Acá tenemos el mismo gráfico que ya hemos visto. Aquí la burbuja de gas en una masa de agua a una determinada profundidad, y aquí la presión atmosférica ejerce una fuerza sobre la masa de agua. Ahora nos dice, la densidad de los gases está dada por la ecuación densidad igual a m por T sobre RT, donde m es la masa molar del gas, P es la presión, R es la constante de los gases, T es la temperatura. Bien, nos preguntan, con base en la información inicial, ¿es válido afirmar que si la presión de A, la burbuja disminuye la densidad de la burbuja, B, el agua aumenta, disminuye la densidad de la burbuja, C, la burbuja aumenta, disminuye la densidad de la burbuja, o D, el agua disminuye, aumenta la densidad de la burbuja? Entonces, lo que nos están preguntando es cómo podemos relacionar la presión de la burbuja con relación a la densidad, o la presión del agua con relación a la densidad. Bien, la primera, la A, nos dice que si la presión de la burbuja disminuye la densidad de la burbuja. Eso vamos a verlo acá. Entonces, acá vamos a borrar esto. Bien. Tenemos la ecuación de la densidad que nos dice que la densidad, que por lo general la representamos con la letra Y, ρ, es igual a la masa molar por la presión sobre la constante por la temperatura. Bien. Y nos están diciendo que esta presión va a disminuir, la presión de la burbuja va a disminuir, y eso va a ocasionar una disminución en la densidad. Eso es lo que nos dice el literal A. Lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, la relación entre la densidad y la presión es directa. Entonces, si una disminuye, la otra también lo hará. De esta forma sabemos que nuestra respuesta correcta es la A. Bien. Sin embargo, vamos a ver las otras tres respuestas. En la B nos dice si la presión del agua aumenta, disminuye la densidad de la burbuja. Ok. Entonces, vemos acá y pasamos acá. Esta ecuación que tenemos acá nos sirve para hallar la densidad de gases, no de líquidos. Entonces, en este caso, la presión del agua no va a influenciar esta ecuación, porque aquí esto tiene que ver con la variación de la presión del gas. Esto es para gases ideales. Entonces, en este caso, acá, si la presión del agua aumenta, la densidad de la burbuja no va a disminuir. Bien, la C nos dice la burbuja aumenta, la presión de la burbuja aumenta y disminuye la densidad de la burbuja. Esto es falso porque, como ya vimos,
La relación entre la densidad y la presión es directa, por tanto, si una aumenta, la otra también lo hace. Y si una disminuye, de igual forma la otra va a disminuir, pero no va a ser como dice acá, que una aumenta y la otra disminuye. La D, por último, nos dice la presión del agua disminuye, aumenta la densidad de la burbuja. Como ya dijimos, esta es una ecuación para aquí. Esta es una ecuación para gases, por tanto, si la presión del agua varía, aquí no me va a hacer variar la densidad de mi gas. Bien, entonces, volvemos a decirlo, la respuesta correcta es la A. Acá. Bien, esta es la respuesta correcta. Ahora, la pregunta número 6. Nos dice que durante un ensayo de laboratorio se agregan 56,1 gramos de KOH, hidróxido de potasio, sólido, a un litro de solución 1 molar de cloruro de sodio en agua y se agita hasta disolución completa del sólido. La ecuación de la reacción es, entonces tenemos cloruro de sodio más hidróxido de sodio, nos va a dar este es un hidróxido de potasio, nos va a dar hidróxido de sodio más cloruro de potasio. Entonces aquí tenemos una tablita con la sustancia y la masa molar de cada una de esas sustancias. Nos dice que si después de finalizar la reacción se evapora totalmente el agua del sistema y se encuentra al final un residuo sólido, el peso de este en gramos es aproximadamente, y tenemos las 4 opciones. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Acá tenemos que se agregan los siguientes. A ver, tenemos que se agregan 56,1 gramos de KOH sólido. Entonces, 56,1 gramos de KOH sólido. Y esto se agrega a una solución, a un litro de solución de NaCl 1 molar. Lo que quiere decir que esto tiene agua. Esto es una solución de cloruro de sodio, pero tiene agua. Y al final nos piden que digamos qué cantidad de sólido, entonces sólido que queda después de evaporar toda el agua. Entonces acá lo colocamos luego de evaporar el agua. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué cantidad de cloruro de sodio tenemos en esta solución. ¿Por qué? Porque al final, cuando toda el agua se evapore, lo que va a quedar acá en esta solución es simplemente el cloruro de sodio. Entonces, lo primero que hacemos, como tenemos la molaridad y el volumen, podemos hallar las moles y luego con la masa molar podemos hallar la cantidad de cloruro de sodio que tenemos. Entonces tenemos 1 litro de solución, lo multiplicamos por la molaridad, que la molaridad es moles por litro, entonces abajo tendríamos que 1 litro de solución tiene 1 mol, porque la molaridad es de 1 molar, 1 mol de cloruro de sodio. Bien. Aquí nos quedan términos de cloruro de sodio, de cloruro. Y acá simplemente multiplicamos por la masa molar. Y la tenemos acá. La masa molar nos dice que son 58,5 gramos por mol. La colocamos acá. Y acá arriba colocamos los gramos de NaCl. Y abajo colocamos las moles. Para que se cancelen estas unidades. Bien, acá colocamos esto. Y nos va a quedar que tenemos 58,5 gramos de NaCl. Bien, ya tenemos esto acá. Ahora lo que nos falta, NaCl, es saber cuánto sólido nos queda al final. Ya tenemos que al evaporarse el agua nos van a quedar estos gramos en la solución. Y a esto simplemente le sumamos estos gramos de KOH sólido y nos va a dar el total de sólido que va a quedar al final. Entonces,
Lo sumamos, 56,1 gramos de KOH sólido más 58,5 gramos de NaCl sólido. Bien, esto nos va a dar un total de 114,6 gramos de sólido en total. Ahora ya podemos proceder a buscar nuestra respuesta en el documento anterior. Entonces la respuesta correcta es la C.